Muy buenas noches. Les saludamos de la Universidad Autónoma del Perú, de la Facultad de Ciencias de Gestión y Comunicaciones, de la Escuela Profesional de Contabilidad. Vamos a hacer el tema de regímenes aduaneros, operaciones y destinos aduaneros, con el docente, el magíster Richard Brown Jara, 2024-2. Somos el grupo 2, conformado por Canchucaja Brando, Navarro Salazar Yulisa, Sacravil Carroza, Samamé Yulisa y Supantaracel. Nuestro equipo conforma de 5 personas y adelante, vamos a hablar una pequeña introducción del tema. Los regímenes aduaneros son conjuntos de normas que regulan el destino y la finalidad de las mercancías dentro del territorio aduanero. Los regímenes permiten el control, la facilitación y la seguridad en las operaciones de comercio exterior. Todo en la base legal de decreto legislativo 1053 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 010-2009-EF. Los regímenes aduaneros son los siguientes. Tenemos el régimen de importación. En este caso viene a ser el ingreso de mercancías al territorio nacional para su consumo o uso, sujetas al pago de tributos. En este caso es el ingreso de mercancías que deben ser reexportadas por un periodo determinado sin el pago de tributos. Todo eso está en la base legal del artículo 23 y 24 del Decreto Legislativo 1053. En lo que es el régimen de exportación, es en este caso la salida de mercancías del territorio nacional sin necesidad de retornar, con posibilidad de devolución de impuestos, la salida de mercancías con la obligación de reimportarlas dentro de un plazo determinado. Y eso se rige en base al artículo 25 y 26 del Decreto Legislativo 1053. Tenemos también el siguiente régimen, que es en base a la importación para el consumo, que permite el ingreso de mercancías extranjeras al país para su libre circulación, previa cancelación de los tributos aduaneros correspondientes. Exportación definitiva, que viene a ser el régimen mediante el cual las mercancías de origen nacional o nacionalizadas salen del país con un mercado exterior de manera permanente. El otro régimen es perfeccionamiento activo, que permite la entrada de mercancías extranjeras con una suspensión de derechos de arancelarios, siempre que sean transformadas, reparadas o sometidas a un proceso productivo y luego reexportadas. Para reexportación en el mismo estado, viene a ser este régimen el ingreso temporal de las mercancías sin pagar tributos, siempre y cuando no sean modificadas y sean reexportadas en el mismo estado. Siguiente. Tenemos también el tránsito aduanero, que permite el traslado de mercancías extranjeras bajo control aduanero de un punto a otro dentro del país, o sea, hacia el exterior sin que paguen tributos aduaneros durante el tránsito. Tenemos también el depósito aduanero, que viene a ser las mercancías extranjeras que pueden ser almacenadas en depósitos autorizados sin pagar los tributos hasta que se decida su destino final y que pueda ser importación y reexportación. Le doy pase a mi siguiente compañero. En este caso hablará sobre la reimportación en el mismo estado. Este régimen permite reingresar las mercancías eh, que han sido exportadas sin haber sido sometidas a procesos de perfeccionamiento o transformación. Otro tenemos el drawback. Es un mecanismo de devolución de derechos de arancelarios pagados por insumos importados cuando las mercancías eh, fabricadas con estos insumos se exportan. Procedimiento aduanero. Bueno, en ellos tenemos las declaraciones de mercancías, presentación de documentos como la factura comercial, el certificado de origen y guía de transporte. La liquidación de impuestos según corresponde al régimen aplicado. Acá hablaremos sobre el impacto económico de los regímenes aduaneros que vienen en recaudación fiscal,
los ingresos obtenidos por aranceles y otros impuestos aduaneros, protección a la industria local a través de restricciones arancelarias y no arancelarias. Destinos aduaneros, acá tenemos de conformidad con lo dispuesto en la normativa internacional establecida para el efecto. Se consideran destinos aduaneros la destrucción, el abonado, el ingreso a un régimen aduanero y el ingreso de la zona especial de desarrollo económica o una zona franca. Acá sobre el procedimiento y documentación. Acá hablaremos de documentación aduanera como descripción. La declaración única de aduanas, que es la DUA, como documento que formaliza la declaración de las mercancías ante la aduana. Y la base, y con base legal con el artículo 32-33 del decreto legislativo número 1053. En condiciones de transacción, tenemos nivel de comercial del importador, identificación del proveedor o destinatario, otro documento de transporte y datos solicitados dentro del rubro de condiciones en la transacción de los formularios de la declaración aduanera de mercancías. Pasaría a mi siguiente compañera para que pueda continuar con la exposición. Continuando con la exposición, tenemos modalidades de importación. Bueno, tenemos el despacho aduanero anticipado. Esto nos dice que la destinación aduanera es solicitada ante la aduana dentro del plazo de 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte, la cual nos dice que deben arribar en un plazo no superior, bueno, a 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la declaración, ¿no? De la DUA en este caso. Vencido dicho plazo, las mercancías serán sometidas a despacho diferido, ¿no? Salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados ante la administración aduanera. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, acá tenemos el proceso, en este caso del despacho anticipado de importación. Ahí vemos la DUA, vemos el pago o garantía en este caso, el manifiesto, el canal, la llegada, la descarga, el punto de llegada, control y el levante, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente despacho es el de despacho diferido, que nos dice que la destinación aduanera es solicitada dentro del plazo de 15 días calendarios computables a partir del día siguiente del término de la descarga, ¿no? Transcurrido este plazo, la mercadería cae en abandono, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos el proceso, ¿no? En este caso, que refiere al despacho diferido de importación, ¿no? Tenemos el manifiesto, segundo tenemos las llegadas, la descarga, el depósito temporal, y en este caso que viene a ser la DUA, ¿no? El pago garantía, el canal y el control de levante. Siguiente, por favor. Y como último tenemos el despacho urgente, ¿no? Esto nos dice que la designación aduanera es solicitada dentro del plazo de 15 días calendarios, ¿no? Ante la llegada del medio de transporte, hasta los 7 días calendarios del día siguiente del término de la descarga. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos como último punto el proceso de despacho de urgente de importación, ¿no? Como primero tenemos la DUA, el pago garantía, tenemos el siguiente que es el manifiesto, el canal en este caso, el ingreso, la inspección, ¿no? De la mercadería, la presentación de documentos, ¿no? Y seguidamente que vendría a ser el levante, en este caso ya de la mercadería, ¿no? Le paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición sobre los regímenes aduaneros, tenemos lo que son las infracciones comunes. Para este caso, para las declaraciones incorrectas,
tanto para declarar un régimen diferente en el que corresponde, también para omisiones de documentos por no presentar la documentación necesaria para el despacho aduanero. Y en lo que es sanciones, tenemos lo que son las multas aplicadas según la gravedad de la infracción, pudiendo ser un porcentaje del valor de las mercancías. Y también lo que es el comiso de mercancías, que viene a ser la confiscación de las mercancías involucradas en la infracción. Siguiente PPT. Aquí tenemos una tabla, bueno, la tabla de sanciones del Decreto Supremo 169 2020, el cual actualiza el Decreto Supremo 418-2019 y se detalla aquí lo que son las infracciones y según sus gravedades, ¿no? De acuerdo a lo que establece esta tabla de sanciones. Siguiente PPT. Tenemos lo que es un ejemplo, para este caso, el cálculo de los tributos supuestos y en el cual tenemos el valor FOB por $9.000, valor CIF por $10.000, incluye flete y seguro. La arancel también, ad valorem del 6% según el arancel de aduanas y el IGB 18%, esto es de acuerdo a la ley del IGB. Tenemos como concepto el arancel, que viene a ser los $10.000 por el 6%, da un monto de $600, ¿no? Y para lo que es el IGB, vendría a ser el valor CIF más el arancel por el 18%, que es 1.908, y tenemos los totales de los tributos, que es la suma del arancel más el IGB por un monto de $2.508. Siguiente PPT. Aquí tenemos el ejemplo de cálculo de tributos detallado. Tenemos un arancel que vendría a ser el valor CIF por el 6%. En este caso tenemos la base de $12.000 por el 6%, viene a ser $720 para lo que es el IGB, que es el valor CIF más el arancel por el 18% de 2.289.6. Y para lo que es el ISC, que tenemos este impuesto de selectivo al consumo del valor CIF más el arancel por el 5%, que es el monto de 636. Los totales vendrían a ser total de tributos, el arancel más el IGB y el ICC por 3.645.60. Siguiente PPT. Aquí tenemos una casuística, en este caso un ejemplo de cómo es el uso indebido o incorrecto, ¿no?, para el régimen aduanero y el cual puede tener implicancias legales y financieras. Para este caso tenemos el escenario de una empresa que importa mercancías bajo el régimen aduanero de depósito aduanero, que permite almacenar productos importados en un depósito fiscal sin pagar impuestos de importación. Para este caso, pues, ¿no? Este régimen está diseñado para facilitar el comercio, permitiendo a las empresas aplazar el pago de los impuestos eh, hasta que las mercancías se retiren del depósito. El uso incorrecto: la empresa decide vender una parte de las mercancías almacenadas en el depósito fiscal sin notificar a las autoridades aduaneras y sin pagar los aranceles o impuestos que corresponden. Al hacer esto, la empresa está violando las condiciones del régimen de depósito aduanero, ya que las mercancías no deben de comercializarse ni consumirse antes del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, ¿no? Este uso indebido puede resultar en sanciones administrativas, como ya conocemos, ¿no? Y según vimos la tabla anterior, de multas y sanciones, o incluso consecuencias parciales, dependiendo de la gravedad de la infracción. Hablamos de consecuencia. Las autoridades aduaneras podrán imponer sanciones a la empresa y exigir el pago inmediato de los impuestos adeudados. Hasta también se puede cancelar la posibilidad de que la empresa use este régimen en un futuro y además de aplicar las multas adicionales. Siguiente PPT. Como grupo tenemos las siguientes recomendaciones. La correcta aplicación de los regímenes aduaneros y la adecuada gestión de las operaciones y destinos aduaneros son esenciales para cumplir con las normativas vigentes y evitar sanciones.
También mantener un conocimiento actualizado sobre los regímenes y operaciones aduaneras y asegurarse de que toda la documentación sea presentada correctamente. Siguiente PPT. Como conclusiones, del grupo tenemos, ¿no? El propósito es garantizar que las operaciones aduaneras se realicen de manera correcta y conforme a las normativas establecidas, con el fin de evitar prácticas que puedan perjudicar los intereses fiscales del Estado o el comercio legítimo. Eso sería todo de parte de nuestro grupo. Muchas gracias.